La voz del experto en RCN Radio. La voz del experto es la voz de un columnista de Cambio, Gabriel Silva Luján, que ha sido embajador en Washington, ha sido ministro de Defensa, ha sido gerente general de la Federación de Cafeteros y ha sido columnista por muchos años en distintas publicaciones, ahora digo en Cambio. Doctor Silva, gracias por estar en Voces RCN. Juan Carlos, muchas gracias por la invitación. Un saludo a usted, a su mesa, a su equipo y a sus oyentes, obviamente. Usted ha escrito una columna en las últimas horas titulada El populista versus el estadista y se refiere al presidente Gustavo Petro. Incluso comienza este artículo diciendo lo siguiente: muchos compatriotas andan perplejos y angustiados ante la desorganización, improvisación y falta de coherencia que rodea la administración Petro en sus primeras 4 semanas de gobierno. Y usted dice que hay varias explicaciones en donde destacan la arrogancia ideológica, la inexperiencia de los funcionarios y el repudio irreflexivo a las consideraciones de quienes tienen reparos. Este arrancón, concluye el primer párrafo, tuvo además un cruel bautizo sangriento, masacres de líderes y de policías. La columna ha sido muy comentada, este artículo de opinión. ¿Qué es exactamente lo que le preocupa? ¿Qué es lo que le inquieta de este comienzo, aunque usted lo esboza ahí, del gobierno Petro, y por qué? Pues Juan Carlos, creo que allí lo que tratamos de reflejar es la perplejidad de muchos colombianos que han encontrado en estas 4 semanas una gran confusión, una falta de claridad en el rumbo. Y creo que todo eso se termina explicando porque el presidente Petro y su gobierno no han definido si realmente siguen en campaña, o sea, si siguen haciendo populismo y demagogia, o si están gobernando. Ese dilema no lo han resuelto. Petro ha demostrado que si quiere ser estadista lo logra. Creo que tomó decisiones audaces, algunas muy pues cuestionadas, pero audaces y firmes en cuanto al tema de la fuerza pública. Ahí corrió riesgos y le apostó a una decisión pues que tocaba tomar la perspectiva del gobierno, y corrió riesgos de impopularidad. Pero y eso pues demuestra que tiene el talento posiblemente de ser un estadista, pero esa decisión era relativamente fácil para alguien con su ideología. Ahora vienen decisiones difíciles, muy difíciles, donde estará a prueba si va a ser populista o estadista. ¿Por qué cree usted que él sigue en campaña? ¿Por los pronunciamientos que hace o por qué? No, creo que está, por ejemplo, no teniendo en cuenta las responsabilidades que le corresponden a un jefe de Estado. Un ejemplo que está muy vigente hoy, su comentario sobre el resultado del plebiscito en Chile sobre la nueva Constitución. Su respuesta fue: ganó Pinochet o algo por el estilo. Eso no le corresponde a un jefe de Estado. Eso es alguien que está hablando desde una posición ideológica o política. A un presidente que maneja las relaciones exteriores de un país, eso es improvisado y es una reacción que no corresponde. Y yo creo que vienen unas decisiones, por ejemplo la del salario mínimo, que donde él se deje llevar por el populismo, correríamos el riesgo de volver la inflación, si toma una decisión de un incremento desbordado, como se oye por ahí que puede ocurrir, pues vamos a tener una inflación ya no coyuntural, manejable y que se puede reducir con medidas, sino una inflación más coyuntural. Esa es una de las decisiones difíciles que enfrenta, para no hablar de las de seguridad que oyendo su reporte son muy, muy importantes y urgentes. Uno de los proyectos, quizá el proyecto bandera de la campaña presidencial del presidente Gustavo Petro, era el proyecto de reforma tributaria, y ahí está presentado ante el Congreso y hay un gran debate. ¿A usted ese proyecto de reforma tributaria le gusta o no le gusta? ¿O qué le gusta y qué le disgusta? Me gusta la parte de progresividad, es decir, que sectores que pueden y deben pagar más están incluidos allí. Pero al mismo tiempo creo que tiene un sesgo muy fuerte contra la inversión, y no estamos hablando de la inversión privada que hacen las personas más ricas, sino las que hace cualquier persona. Por ejemplo, se desestimula el mejoramiento de la vivienda de la gente. Si uno le cobra
un impuesto de ganancia ocasional que puede llegar hasta cerca del 40% cuando uno vende un apartamento, pues, y que es en esa ganancia donde uno aspira a mejorar su vivienda. Y eso lo hacen todos los colombianos de clase media. No nos olvidemos que también con las políticas de vivienda popular, hoy los sectores populares tienen propiedad, tienen casa propia. Esa gente cuando venda sus viviendas va a tener que pagar un impuesto, si es que les gana por encima de lo que la compró, que es muy probable. Entonces, eso es un ejemplo de cómo se está afectando la clase media. La gente cree que esto es una reforma para 5 o 4 mil ricos o 10 mil, o un número muy pequeño frente a la población colombiana. Realmente la clase media en Colombia es muy importante para la estabilidad y son cientos de miles de familias. ¿Y cómo le ha parecido el gabinete ministerial? Bueno, yo creo que el gabinete tiene pues cosas muy dispares, gente con mucha experiencia y mucha capacidad y mucha habilidad, como el ministro de Hacienda y el canciller, y otra gente que realmente pueden ser de muy buena voluntad y muy bien preparados académicamente, pero que no conocen el Estado y no conocen los temas que se les asignaron. Entonces es realmente variopinto y hay de mucha cosa, pero lo más grave del gabinete, Juan Carlos, para mí es que cada uno habla por su lado. Uno no ve una posición de gobierno, una posición de Estado, y el presidente parece que los dejara a cada uno pues cacarear sus aspiraciones y no estar concertados, porque todas las cosas son medio transversales. Lo que diga la señora de Medio Ambiente acá afecta al sector energético, y lo que diga el sector energético afecta a la inflación. Entonces todos los temas están conectados y no parecería existir una coordinación adecuada, por lo menos por lo que se ha visto hasta ahora. Alejandro Villegas. Doctor Silva, el Petro presidente le está recordando a Petro el alcalde, porque en las primeras de cambio, cuando también llegó a la alcaldía mayor de Bogotá, se le criticaba eso, la coherencia, el manejo, la gestión de equipos. Sí, yo creo que Alejandro, yo creo que ahí tenemos que hablar efectivamente de dos Petros, Petro el alcalde y Petro el presidente. Yo hablo de dos Petros, Petro el populista y Petro el estadista. Lo que estamos viendo desafortunadamente es que todavía prima el populista. Necesitamos que él, frente a las decisiones difíciles que acabamos de discutir y conversar, pues se ponga el sombrero del estadista. Es lo que el país necesita, que no piense en el corto plazo, ni en la popularidad, ni en qué dirán sus amigos, ni qué le dirá Gustavo Bolívar, que lo regaña cada rato por no ser suficientemente extremista, que no piense en ellos, que piense más bien en el país en el largo plazo. Eso es ser estadista. Y doctor Silva, ese vacío de alguna manera de liderazgo, de tomar las riendas del gobierno, ¿lo puede terminar llenando la clase política que acompaña a Petro, presidente? Bueno, yo creo que parte del problema es que él tiene una coalición que es muy diversa y con unos componentes realmente muy extremistas. Entonces pues vemos que eso está afectándolo en su retórica. Vamos a ver si en sus decisiones. Y la coalición de gobierno, hablando ya de la coalición que él llama el Acuerdo Nacional, pues es un acuerdo casi que burocrático partidista. No es un acuerdo nacional en el sentido de que no se sentó con los sectores empresariales, los sectores sociales, los sectores de diferentes expresiones de la sociedad civil, y lo estamos viendo no solo a nivel del desconcierto de los empresarios, también es el desconcierto de sus supuestos destinatarios de su gestión. Me refiero a los indígenas, a los campesinos, porque cuando uno oye, por ejemplo, cuando hay confusión sobre el tema de las tierras, y ellos dicen con razón, es que no entendemos bien cómo es que debemos actuar porque el gobierno no nos dice qué es lo que realmente va a hacer. Esa falta de concertación con la sociedad real está creando esa confusión tan peligrosa. Usted ha sido estudioso de las relaciones exteriores desde la universidad y aparte de eso ha sido embajador en Washington. ¿Qué opina del hecho de que se hayan restablecido relaciones diplomáticas con Venezuela, de que haya habido reuniones con el gobierno de Irán, de que no haya habido presencia colombiana en una sesión para condenar al régimen de Nicaragua? Evidentemente el gobierno colombiano ha dicho que está detrás de unas liberaciones, de un acto humanitario y que por eso no asistió. ¿Qué piensa de todo eso? Bueno, yo creo que hay que diferenciar un poco, Juan Carlos. Yo he estado de acuerdo con las aperturas de relaciones diplomáticas y de normalización con Venezuela. Quizás hubiera hecho las cosas un poco diferentes, pero el objetivo está bien y es correcto. Creo que el aislamiento
y la indiferencia del gobierno anterior hacia Venezuela nos ha costado mucho el crecimiento en problemas de seguridad y demás, pero hablando de este gobierno, creo que está bien ese frente. Lo que me parece muy mal es que el país tome posiciones que reflejan actitudes ideológicas y no el interés nacional. Y me explico. El tema de no asistir a la discusión sobre derechos humanos y las violaciones de los derechos humanos en Nicaragua es una señal que no se justifica con nada. Es una señal que demuestra una ausencia de compromiso con esos valores. Eso me parece muy mal. Firmar una carta respaldando a la señora Fernández de Kirchner, que sentimos mucho el intento de atentado que sufrió, pero la realidad es que está en un proceso en manos de la justicia argentina, y en esa medida pues le corresponde al Estado colombiano y al gobierno colombiano respetar la división de poderes en ese país. Entonces hay son unos pasos en falso que realmente tienen confundido a muchos países, entre ellos Estados Unidos. Alejandro Villegas. Doctor Silva, el listón fue muy alto en la oferta social que hizo Petro en campaña. ¿Qué pasaría si él no responde rápidamente a esas demandas sociales que de alguna manera le permitieron alzarse con la presidencia? Bueno, creo que ahí es donde más claramente se enfrenta el dilema de si va a ser populista o estadista. Y creo que hay cosas positivas para señalar. En materia de las tomas de tierras por la fuerza, con las acciones de hecho que son pues realmente inconstitucionales y contra la ley. Por lo menos hemos visto unas declaraciones fuertes de la ministra de Agricultura, del ministro de Defensa y del mismo presidente, pero como atenuadas, como ambiguas. Queremos ver la acción para que la gente tenga el mensaje claro de que sí, que se va a hacer un manejo de tierras, digamos, distributivo, y un manejo que se van a usar las tierras de los narcotraficantes confiscadas. Todo eso está muy bien, pero la gente sigue creyendo que la elección de Petro lo legitimó para hacer lo que quieran por la vía de hecho en materia de tierras. En ese sentido, las expectativas de la gente pues se tienen que chocar contra la realidad constitucional y legal, y eso va a generar impopularidad, pero es necesario para defender la Constitución y hacer una política agraria sensata. Entonces ahí es donde las expectativas de la gente que están desbordadas pues podrían crear problemas. Otro ejemplo es el del salario mínimo. No me sorprendería que las centrales obreras hagan exigencias inviables en esta inflación, y que tendrá que escoger bien el presidente si prefiere luchar contra la inflación o no, y darle gusto a sus colegas de las centrales obreras, lo cual los llevaría a un riesgo de hiperinflación, como en el caso de Argentina. Es Gabriel Silva Luján, ex embajador en Washington, ex ministro y columnista, comentando justamente su artículo de opinión en Cambio, artículo de las últimas horas titulado El populista versus el estadista. Doctor Silva, gracias por haber dado en Voces RCN. Juan Carlos, muchas gracias. Alejandro, a todos, muchos saludos y les agradezco esta oportunidad.